Ok. No, mejor escritorio. ¿Sale? Acabo de publicar hace un momento la actividad número 2, un circuito mixto. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Hay que resolver este circuito. ¿Sale? Tenemos 5 resistencias y de este circuito queremos saber todos sus voltajes y todas sus corrientes. ¿Va que va? Es nada más un circuitito. Tenemos fecha límite el 13 de abril, más un día de tolerancia para aquello de que se me olvidó, ¿sale? Pero después del 14 de abril se cierra la actividad y ya no los deja entregar, ya no los deja entregar nada. A su, a su tarea hay que ponerle, muy importante que le pongan su nombre, ¿sale? Su nombre y actividad número 2 al principio de la hoja, ¿sale? O si le agregan una hojita de portada, mucho mejor, para saber de quién es esta tarea, ¿sale? Y hay que entregarlo. Si lo hicieron en la libreta y le tomaron fotos, hay que convertirlo a PDF, ¿sale? Y procuren que sus imágenes sean legibles y que estén orientadas en el sentido de la pantalla, ¿sale? Porque luego toman las fotos y se les olvida enderezarlas o las dejan al revés y es complicado revisar así. Ok, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? La clase pasada empezamos a trabajar con ley de Ohm y junto con la ley de Ohm vinieron otros dos términos nuevos que no habíamos manejado, que era voltaje y corriente. Para voltaje y corriente dimos unas definiciones propias en el sentido de los electrones. Para la corriente dijimos que los electrones son el movimiento de estos electrones. Para voltaje dijimos que era capacidad o potencial de empujarlos, ¿sale? Empujarlos para que se empiecen a mover. Y resistencia es la oposición al movimiento de los electrones, ¿sale? También vimos que cuando tenemos, haciendo énfasis otra vez en los tipos de conexiones que podemos tener para las resistencias, ya sea serie o paralelo, ¿sale? Vimos que cuando tenemos dos resistencias conectadas en serie, ¿sale? La cantidad de electrones que se pueden mover, más bien, la corriente es la misma porque el camino que pueden seguir los electrones es un solo camino, no se pueden escapar mágicamente y reaparecer en otra parte. Están atrapados por esta línea, por el conductor, ¿sale? Así como en este circuito hidráulico, la cantidad de agua que se mueve es la misma en todas las partes de este circuito, también en nuestro circuito eléctrico, ¿sale? Entonces tenemos que corriente de cosas conectadas en serie es la misma, pero voltaje de elementos conectados en serie va a ser diferente, ¿vale? También vimos que cosas que están conectadas en paralelo, ¿vale? Resistencias conectadas en paralelo van a tener el mismo voltaje, el mismo potencial, la misma capacidad de empujar a los electrones, ¿vale? Pero la corriente va a ser diferente, ¿vale? Ya que al tener varios caminos por recorrer, pues obviamente la cantidad de electrones que se están moviendo se van a dividir. Parte de esos electrones que se están moviendo van a pasar por resistencia 1, otra parte se van a estar pasando por resistencia 2. ¿Vale? Con estos dos nuevos conceptos agregamos un par de columnas a esta tablita, ¿vale? Que
simplemente le pusimos voltajes de cosas que están conectadas en serie son diferentes. Voltajes de resistencias o cosas que están conectadas en paralelo son iguales. Corrientes son iguales cuando están conectados en serie, diferentes cuando están conectados en paralelo. Y resolvimos nuestro primer circuito, nuestro primer ejemplo, un ejemplo más grande, ¿vale? Parecido al de la tarea. ¿Vale? Y vamos a ponerle que este es el ejemplo 1. Vamos a hacer, en esta clase vamos a resolver otro ejemplo. ¿Vale? Y yo creo que sí. Vamos a resolver otro ejemplo. Ejemplo 2. Determine los voltajes y corrientes de todas las resistencias. ¿De quién? Del siguiente circuito. R1, R2, R3, R4, R5. Fuente de alimentación, 14 volts, 2, 10 ohms, 8 ohms, 6 y 3 ohms. ¿Sale? A ver, vamos a copiar nuestra tablita, principios P1. Tenemos 5 resistencias, entonces hay que agregar un renglón más. Tenemos R5, voltaje de R5 y corriente de R5. Aquí tenemos 2 ohms, 10, 8, 8 me parece 8, 6 ohms y 3 ohms. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos que hacer para resolver este circuito? Primero tenemos que encontrar resistencia total, ¿sale? Es decir, tenemos que ir haciendo circuitos equivalentes hasta que solamente nos quede uno. Para eso, ya saben, seguimos la siguiente recomendación, que es reducir desde los elementos más alejados a mi fuente de alimentación. ¿Quiénes son esas resistencias más alejadas? Son resistencia 4 y resistencia 5. Revisamos cómo están conectadas. ¿Y qué encontramos? Tenemos dos terminales en común, por lo tanto están conectados en paralelo. ¿Vale? Significa que existe un circuito equivalente, ¿vale?, donde esas dos resistencias se hacen una sola. ¿Vale? Circuito equivalente, estas dos se hacen una sola. Como antes eran resistencias 4 y 5, la equivalente es 4,5. ¿Vale? Están conectados en paralelo, entonces utilizamos la fórmula de reducción en paralelo. La fórmula de reducción en paralelo nos dice producto entre la suma. ¿Vale? Entonces hacemos el producto entre la suma de estas dos resistencias, que es R4
por R5 entre R4 más R5. Sustituimos y hacemos las operaciones. Aquí tengo 6 que multiplica 3, 6 más 3. Aquí me da 18, me da 9. Y R4,5 nos dio igual a 2 ohms. ¿Vale? Volvemos a revisar cuáles son las dos resistencias más alejadas a mi fuente de alimentación. Son R3 y R45. Están conectadas como tenemos un terminal en común, sin derivaciones. Quiere decir que están conectadas en serie. Entonces vamos a tener un circuito equivalente a este de aquí, donde estas dos resistencias se hacen una sola. Como las resistencias originales eran R3 y equivalente R45, pues esta se va a llamar R3,4,5. Estaban conectadas en serie, entonces utilizo la fórmula de reducción en serie para dos resistencias que están conectadas en serie. Es la suma de las resistencias originales, suma directa. Entonces aquí vamos a hacer suma de R3 más R45. R3 más R45. Sustituimos, aquí son 8 más 2, nos va a dar 10. ¿Sale? Ahora, volvemos a revisar las resistencias más alejadas a mi fuente de alimentación. Son R2 y equivalente 345. ¿Qué tenemos? Tenemos dos terminales en común. ¿Sale? Significa que están conectadas en paralelo. ¿Sale? Entonces va a haber un circuito equivalente donde esas dos resistencias se hicieron una sola, o es lo mismo que una sola resistencia. Está. Esas dos resistencias se hacen una sola. Las resistencias originales eran R2 y R345, entonces este es el equivalente R2, 3, 4, 5, o podemos ponerle R2 de 2 hasta 5. ¿Vale? No vayamos a pensar que es un menos. Esas dos resistencias están conectadas en paralelo, entonces utilizamos la fórmula de reducción en paralelo, que es producto entre la suma 3, 4, 5, R2 más R3, 4, 5. ¿Sale? Sustituimos y hacemos las operaciones. R2 que vale 10, R345 también vale 10. Aquí tengo 10 más 10. Esto nos da 100 entre 20
R2,3,4,5. ¿Qué 5 fue? ¿Qué fue 5? Es igual a 5 ohms. ¿Sale? Y otra vez volvemos a revisar las dos resistencias más alejadas. Convenientemente ya son las únicas dos que quedan. ¿Sale? Vemos cómo están conectadas. Notamos que hay un terminal en común. Están conectadas en serie. Significa que debe haber un circuito equivalente, ¿vale?, donde esas dos resistencias se hicieron una sola. Creo que es mejor que lo vuelva a dibujar. ¿Vale? Como ya es solamente una resistencia, le vamos a poner R subíndice T, que es de resistencia total. ¿Vale? Estas dos que estaban en serie, utilizamos la fórmula de reducción en serie, que es la suma de las resistencias originales. R1 más R2, 3, 4, 5, que es 2 más 5 ohms. Esto nos da 7 ohms. ¿Sale? Y encontramos nuestro primer dato. Aquí tenemos 7 ohms. El voltaje de resistencia total es el mismo que el de la fuente, 14 volts. ¿Vale? Ahora queremos saber la corriente de resistencia total. Por ley de Ohm, debe de ser voltaje de resistencia total entre resistencia total. Ley de Ohm. Voltaje lo conocemos, son 14 volts. Resistencia total, quedamos que son 7 ohms. Hacemos la operación y nos da 2 amperes. 2 amperes. ¿Sale? Ok, ¿qué sigue? ¿Sale? ¿Sale? Fíjense, primero fuimos haciendo este circuito original, lo fuimos haciendo más y más chiquito. Entonces, ahora para llenar esta tablita tenemos que ir de regreso. ¿Sale? Pero sin olvidar que estos dos circuitos, ¿vale?, aquí no le puse, ¿verdad? El circuito original y el circuito equivalente son iguales, son el mismo. ¿No? Equivalente 1, circuito equivalente 2, circuito equivalente 3 y circuito equivalente 4. Ok, entonces, circuito equivalente 4 y circuito equivalente 3 son equivalentes uno con el otro, es decir, lo que hay entre estos dos puntos de color rojo, ¿sale?, es lo mismo. O más bien, a través de esos dos puntos estamos aplicando mismo voltaje y misma corriente. ¿Sale? Nos regresamos, encontramos a R1 solita. ¿Sale? R1
R1 está conectado en serie con R2, 3, 4, 5. ¿Sale? Entonces, el que aquí tengamos una conexión en serie, esto significa que la corriente de R1 es la misma corriente que R2, 3, 4, 5. ¿Sale? Esto es nada más por ser una conexión en serie. Pero por ser un circuito equivalente, vamos a ponerlo por acá. Corriente R1 es igual corriente R2, 3, 4, 5 es igual a la corriente de R total. ¿Vale? Esta igualdad entre estas dos corrientes es porque tenemos una conexión en serie y esta otra igualdad es porque tenemos un circuito equivalente. ¿Sale? Entonces, como ya conocemos la corriente de resistencia total, quiere decir que también conocemos la corriente de resistencia R1. Pues aquí le podemos poner 2 amperes. Conocemos la corriente de R1, podemos encontrar el voltaje de R1 con ley de Ohm. ¿Vale? Sustituimos y hacemos las operaciones. Aquí R1 vale 2, corriente vale 2, nos da 4 volts. 4 volts. Ah, sí, 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 está bien. ¿Va que va? Entonces, nos seguimos regresando en nuestras reducciones de circuitos, ¿vale? Y ahora encontramos una resistencia que no esté combinada, que es R2. R2 está conectado en paralelo con R3, 4, 5. Esta conexión en paralelo quiere decir que voltaje de R2 es el mismo que voltaje de R3, 4, 5. Pongámoslo por acá. Ya no se ve. ¿Se ve? Bueno, vamos a esperar. Otra vez, nos regresamos, encontramos a R2. De R2 no sabemos nada. No sabemos ni su voltaje ni su corriente. Pero sabemos que está conectada en paralelo con otra resistencia. Que estén conectadas en paralelo significa que su voltaje es igual al de alguien más, al de la resistencia R345. Esta información la vamos a poner aquí en nuestro procedimiento. Voltaje de R2 es el mismo que voltaje de R3, 4,5. ¿Sí? Otra vez, esta igualdad es porque tenemos una conexión en paralelo, pero también tenemos que este circuito donde aparece R2, el circuito equivalente 2, es equivalente al circuito equivalente 3. ¿Sale? Vamos a dibujar unos puntitos nuevos. Azul no lo hemos usado. Ok. Significa que, no, casi no se ve. Naranja. El voltaje y corriente aplicados entre estos dos puntos, ¿sale? Estos puntos de color naranja, son los mismos en circuito equivalente 2 y circuito equivalente 3. ¿Vale? Eso me da como consecuencia que el voltaje
de R2 y voltaje de R3,4, que es el que estamos aplicando en estos dos puntos, sea el mismo que el voltaje de R equivalente 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Voltaje de R2,2 hasta 5. ¿Sale? Esto es porque tenemos circuitos equivalentes. Aquí vamos a ponerle 4,3 y aquí 3,2. El voltaje de resistencia 2 a 5 no lo conocemos, ¿vale? Pero podemos aplicar ley de Ohm. Ley de Ohm me dice el voltaje es resistencia por la corriente que pasa por R2 a 5. La corriente que pasa por R2 a 5 la tengo por acá, ¿vale? Y resistencia 2 a 5 también la tengo acá, que son 5 ohms. Entonces solamente vamos a sustituir 5 por 2. Nos da 10 volts. ¿Sale? Ese es voltaje de R2. Voltaje de R2 lo ponemos aquí como 10 volts. Nos falta la corriente, pero la corriente ya la podemos encontrar con ley de Ohm. La corriente de R2 es igual voltaje de R2 entre R2, que son 10 volts entre 5. Vamos a ver, las carnitas. 10 volts, ¿cuánto vale R2? R2 no vale 5. R2 vale 10. Aquí le vamos a poner 10 ohms. Entonces aquí tenemos 1 ampere. ¿Vale? Por aquí le ponemos 1 ampere. ¿Vale? Seguimos regresando, ¿vale? En nuestros circuitos equivalentes hasta que encontramos una resistencia que no esté combinada con otra. La que encontramos es R3. R3 está conectada en serie con otra cosa. ¿Qué significa? Que la corriente de R3 es la misma que la corriente de R4,5. ¿Sale? Esa información la tenemos por el tipo de conexión. Aquí ponemos conexión. ¿Sale? Y luego, ¿en cuál circuito equivalente nos quedamos? Que en el 1. Circuito equivalente 1 es el mismo que circuito equivalente 2. ¿Sale? Quiere decir que voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntos, ¿sale? Son los mismos. ¿Sí? Voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntos de color rojito de circuito equivalente 1 y circuito equivalente 2 son los mismos. Eso significa que
Estas corrientes, corriente de R3 y corriente de R45, es la misma corriente que está pasando por R345. Entonces pongámoslo por acá. Esto es igual a la corriente de R3,4,5. Esto es lo mismo. Esto es porque el circuito es equivalente de 2,1. Esta corriente tampoco la conozco, pero puedo aplicar ley de Ohm. Ley de Ohm me dice, estoy buscando una corriente, entonces debe ser voltaje entre resistencia. Voltaje de R345 entre R345. El voltaje lo tengo aquí arribita. ¿Sale? Son 10 volts. R345 vale, R345 vale 10. Aquí le ponemos 10 ohms. 10 entre 10 nos da 1 ampere. La corriente de R3 es 1 ampere. Entonces aquí corriente de R3, 1 ampere. ¿Sale? Conozco la corriente de R3. Buscamos voltaje de R3 con ley de Ohm. Vamos a ponerle aquí. Uy. Ley de Ohm. Aquí también Ohm. R3 por la corriente que pasa por R3. R3 vale, no sabemos, no me acuerdo, vale 8. 8 por 1. Nos da 8 volts. Pues por acá le ponemos 8 volts. ¿Sale? Estamos en circuito equivalente 1. Otra vez nos regresamos hasta que aparezca otra resistencia que no esté combinada con alguien más. Y nos regresamos al circuito original, donde aparecen R4 y R5. R4 y R5 están conectadas en paralelo. ¿Qué significa esto? Que su voltaje es el mismo. Voltaje de R4 es el mismo que voltaje de R5. ¿Sale? Entonces, esto me lo llevo a mi procedimiento. Por acá. Voltaje por azul. Otra vez esto se debe al tipo de conexión. Conexión en paralelo. Pero otra vez. Otra vez. eh, Voltajes y corrientes aplicados entre estos dos puntos. ¿Sale? Son los mismos. ¿Sale? Los mismos del circuito original con circuito equivalente 1. ¿Sale? Eso quiere decir que el voltaje de R4 y R5 es el mismo voltaje que de R45.
Pues aquí le ponemos, esto es igual a voltaje de R4,5. Esta es porque es un circuito equivalente. Original con 1. Este voltaje no lo conocemos, pero podemos aplicar ley de Ohm 4,5 por la corriente de R4,5. ¿Sale? La corriente de R4,5 es esta de aquí. Entonces solamente tenemos que sustituir. ¿Cuánto vale R4,5? R4,5 vale 2. Entonces aquí le ponemos 2 que multiplica a 1 ampere. Esto nos da 2 volts. ¿Vale? Entonces, voltaje de R4 y voltaje de R5 son 2 volts. Aquí le ponemos 2 volts, 2 volts. Solamente nos faltan estas dos corrientes. ¿Sale? Para esas dos corrientes utilizamos ley de Ohm. Corriente de R4 es voltaje de R4 entre R4. Corriente de R5 es voltaje de R5 entre R5, que son 2 volts entre R4 y R5 valen 6 y 3. 6, 3. ¿Sale? Un tercio. Esta va a valer 0.3333 amperes. Y esta va a ser 0.6666 amperes. Un tercio, dos tercios, sí. 0,3 y 0,666. 0.3333 amperes. 0.6666 amperes. ¿Sale? Con eso ya terminamos esta tablita, terminamos el ejercicio. ¿Sale? Vamos a hacer nada más unos pequeños comentarios finales aquí. Hay que resaltar los resultados para saber a dónde hay que mirar. Esto es con ley de Ohm. Ley de Ohm. Ok. ¿Qué observamos en nuestro procedimiento? ¿Sale? Lo podemos dividir en dos partes. ¿Sale? Una parte donde vamos reduciendo nuestro circuito, ¿sale? Donde lo vamos haciendo cada vez más chiquito y solamente estamos trabajando con las resistencias, ¿vale? Y la otra parte, cuando estamos llenando esta tablita de voltajes y corrientes, tenemos que, en nuestro análisis, nos tenemos que ir regresando, ¿vale? En cada uno de estos circuitos equivalentes. Entonces, aunque nos dé un poquito de flojera, es muy importante que sí hagamos estos dibujos, ¿sale? Porque el dibujo del circuito nos dice mucho de cómo resolverlo, de quién es igual con quién, qué es lo que debo de hacer, ¿vale? Por eso le he estado poniendo también estas notitas de si están conectados en serie o en paralelo. ¿Qué significa que estén conectados en serie o en paralelo? Pues que tenemos voltajes iguales si están en paralelo, corrientes iguales si están en serie.
¿Sale? Y si ponemos atención un poquito aquí en nuestro procedimiento, en la segunda parte, ¿sale? Notamos que de alguna manera se repite, ¿sale? Tenemos aquí una conexión en serie o paralelo y una igualdad por equivalencia. Después utilizamos ley de Ohm para encontrar la otra parte. Si aquí encontramos corriente, aquí encontramos voltaje. Después otra vez una equivalencia por conexión y otra equivalencia por circuito equivalente. ¿Vale? Y luego ley de Ohm. Además debería resaltar esto. A ver. Aquí. Ohm. Otra vez Ohm. Otra vez Ohm. Y otra vez Ohm. ¿Sale? Entre cada uno de estos pasos estamos haciendo una equivalencia, 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 ¿sale? Y equivalencia. Uy, sí, ¿sale? Entonces vamos haciendo aquí una, una alternancia entre un circuito equivalente y ley de Ohm. Circuito equivalente, ley de Ohm. Circuito equivalente y ley de Ohm. ¿Sale? La equivalencia que vamos a aplicar no siempre va a ser la misma, va a depender del tipo de circuito. ¿Sale? Pero esto sí se va a estar repitiendo, esta alternancia. Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Si existe alguna duda o algo así, la vemos en la siguiente clase, el martes. ¿Sale? No se les vaya a pasar que ya tenemos una segunda actividad. La primera actividad se les pasó a muchos. ¿Sale? Solamente 5 personas se entregaron. Todos la vieron, pero yo creo que la vieron después de que se cerró. Bueno, casi todos la vieron. ¿Sale? Entonces no se les vaya a pasar la actividad 2. Nos vemos, compañeros. Cuídense.